Hola a todos y bienvenidos a esta nueva cápsula educativa de primer y segundo año de enseñanza media. Como en el día de hoy tenemos como objetivo conocer la luz, su origen, sus características, propiedades y algunas de sus aplicaciones. Para esto primero es necesario saber qué es la luz. Como definición tenemos que la luz es energía radiante compuesta por un campo electromagnético, el cual vibra entregándole la capacidad de viajar por el vacío. En la actualidad se aceptan dos teorías sobre la luz, la cual dice que tiene un comportamiento dual. Esto quiere decir que se puede comportar como una onda y como una partícula al mismo tiempo. Y como onda la podemos clasificar como una onda electromagnética, transversal, viajera y tridimensional. Esto quiere decir que se puede propagar en todas las direcciones. Entonces, ¿de dónde proviene la luz? ¿De dónde se origina la luz? Para esto es necesario conocer lo que es un átomo. En términos simples, el átomo es la partícula fundamental que compone toda la materia en el universo. Esto quiere decir que todo está formado por átomos, pero todos se caracterizan de la misma forma. Esto quiere decir que todos tienen un protón, un electrón y neutrones. Entonces, en el núcleo atómico, que es el centro del átomo, tenemos lo que son los neutrones y protones. Y alrededor de este núcleo tenemos lo que son los electrones. El electrón se caracteriza por orbitar en torno al núcleo. Es como los planetas que orbitan en torno al Sol, pero en este caso el Sol sería el núcleo y los planetas serían los electrones. Entonces, estos electrones se van dividiendo por niveles de energía o por órbitas. Entre más alejada la órbita, el electrón necesita mayor cantidad de energía para poder orbitar en torno al núcleo, y entre más cercana, menor energía. Entonces, cuando este electrón está girando en torno al núcleo y es excitado por algún tipo de energía externa, este electrón va a saltar de nivel, o sea, va a pasar de una órbita de mayor energía a una de menor energía. Entonces, cuando esto sucede, la energía sobrante, porque la energía que necesitaba en el nivel más externo ya no va a ser necesaria en el nivel más interno. Entonces, esa energía sobrante se libera en forma de fotón. Y el fotón es la partícula fundamental que compone la luz. Entonces, de ahí proviene. Ahora, la luz, debido a esto, que dijimos que se forma por una partícula llamada fotón, un científico o físico llamado Newton generó una teoría, la cual se basa en un modelo corporal. ¿Qué quiere decir esto? Que indicaba que la luz estaba compuesta por corpúsculos, o sea, pequeñas partículas. Y de esta forma él podía explicar los fenómenos de reflexión que tienen que ver con el reflejo y lo que es la formación de sombras. Como vemos en la imagen, las sombras se deben a que la luz se comporta de manera lineal. O sea, cuando ponemos un obstáculo en una fuente de luz, lo que tape la luz se va a proyectar atrás de ella en forma de sombra. Pero lo negativo de esta teoría es que no sabe explicar lo que es la refracción de la luz y la difracción de la luz. Entonces no es una teoría totalmente aceptada, pero tampoco está totalmente errónea. Un tiempo después, otro científico conocido como Christian Huygens dijo, no, esa teoría no está completa y está errónea. Entonces, vamos a generar una nueva teoría, la cual explica los fenómenos de difracción y refracción. Esto quiere decir que la luz es una onda, porque toda onda puede refractarse y difractarse. Por ende, él dijo que la luz es solamente una onda y que Newton, o su modelo corpuscular, estaba erróneo. Entonces, por medio de este modelo, él puede explicar los fenómenos que Newton no podía. Pero lo que pasa es que él también estaba equivocado, porque actualmente lo que conocemos o lo que nos ha dado a conocer la física moderna es que la luz tiene un comportamiento dual. Esto quiere decir que se puede propagar y se puede relacionar como una onda y al momento de interactuar con cualquier tipo de materia se interactúa como una partícula. Entonces por eso decimos que tiene un comportamiento dual, como onda y como partícula. Ahora, otro científico que estudió lo que es el fenómeno de la luz fue James Maxwell. Él indica que la luz no es la única onda electromagnética que existe en el universo.
Debido a esto, a que existen muchos tipos de onda electromagnética, él decidió clasificar estas ondas. ¿Y mediante qué las clasifica? Mediante su frecuencia y su longitud de onda. Entonces, como vemos en la imagen, tenemos un espectro muy amplio de ondas, en la cual tenemos lo que son las ondas de radio, las microondas, lo que es el infrarrojo, la luz visible, que es la luz que podemos observar diariamente, la luz ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Todo este tipo de onda se clasifica según su frecuencia, y dependiendo de la frecuencia y la longitud de onda va a ser el nivel de energía que tenga la onda electromagnética. Por ejemplo, la luz visible a nosotros no nos genera ningún tipo de problema porque la energía que tiene no es suficiente como para hacer algún tipo de modificación en nuestro organismo. Pero si lo comparamos con lo que son los rayos gamma, en este caso sí nos generaría un problema, ya que debido a la radioactividad que generan este tipo de rayos, nos puede generar problemas en nuestro organismo. Entonces, siempre hay que tener presente lo que es este tipo de clasificación, ya que dependiendo de este tipo de clasificación es el tipo de onda que nosotros vamos a estar viendo o trabajando. Ahora, la luz dijimos que es una onda también, entonces también está expuesta a los fenómenos que componen una onda. En este caso, lo que es la reflexión. Como vimos en guías anteriores, la reflexión tiene que ver con el reflejo de una onda. Entonces, ¿cómo se aplica esto en el hecho de la luz? Cuando la luz llega a una superficie, cualquier tipo de superficie, esta será reflejada, pero siempre hay que tener presente o en cuenta unos parámetros establecidos, en el cual se conoce como normal. La línea normal es una línea perpendicular a una superficie, la cual vamos a tomar como referencia siempre cuando llega un rayo de luz. Esto quiere decir que cuando un rayo de luz penetra en una superficie, este será reflejado, pero dependiendo de la normal. O sea, si entra con un ángulo de 50 grados, este va a ser reflejado con un ángulo de 50 grados con respecto a la normal. Por esto existen dos tipos de reflexiones. Primero, lo que es la reflexión especular, que se genera cuando tenemos una superficie totalmente plana, como un espejo. Y luego tenemos lo que es la reflexión difusa, que es una superficie rugosa o irregular. Un ejemplo de esto es un lago. Cuando tenemos un buen clima y no hay mucho viento ni nada por el estilo, el lago o el agua del lago está totalmente calmada. Por ende, se genera un reflejo totalmente claro de lo que rodea el lago. Es como la típica foto de un volcán y el lago que refleja este volcán casi como un espejo. Entonces eso es una reflexión especular, porque los rayos que inciden en el agua se reflejan con el mismo ángulo, entonces genera una imagen muy clara. Y luego tenemos lo que es la reflexión difusa. A diferencia de la especular, esta reflexión difusa que se genera cuando la superficie es irregular, debido al viento o cualquier otra cosa, la imagen reflejada es algo borrosa, no es muy clara, como se puede ver en la figura. Entonces, esos son los dos tipos de reflexiones que hay que tener en cuenta. La importancia de la reflexión en la luz es mucho mayor de lo que creemos. ¿Por qué? Porque la luz que proviene del sol es luz blanca. Una característica principal de esta luz blanca es que contiene todos los colores que nosotros podemos observar. Por eso existe lo que es el espectro de luz visible, o sea, lo que nosotros podemos percibir. Ahora, ¿cómo podemos percibir estos colores? Es gracias a la reflexión, ya que cuando la luz llega a un objeto o a un cuerpo, esta luz será reflejada. Pero dependiendo de las características del objeto, es los colores que va a reflejar. Por ejemplo, en la imagen tenemos diferentes tipos de esferas. Primero, una esfera roja. Esta esfera roja, cuando está expuesta a una luz, va a absorber todos los colores menos el color del cual es, y este color lo va a reflejar, como vemos en la imagen, absorbe todos los colores menos el color rojo, y por eso nosotros podemos ver lo que es una manzana. Eso quiere decir que la manzana absorbe todos los colores menos el color rojo, que es el que estamos viendo, y así sucesivamente con los distintos colores. El verde absorbe todos los colores menos el verde, el azul absorbe todos los colores menos el azul. Pero ahora, ¿qué pasa con el negro? A diferencia de todos los colores, el negro no se considera un color.
se considera ausencia de luz. Esto quiere decir que cuando está expuesto a un rayo de luz, este va a absorber todos los rayos y no va a reflejar ninguno. Y lo contrario del blanco. El blanco es la reflexión de todos los colores de manera simultánea. Por ende, se dice que el blanco no es un color, pero podemos tener en cuenta distintas tonalidades de blanco. Estos dos ejemplos se puede percibir, por ejemplo, en verano, cuando nos dicen que no hay que ponerse de ropa oscura. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con el color negro? Ya que el sol en verano es más intenso o la radiación del sol es más intensa, el negro tiende a absorber esta radiación y conservarla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener una mayor temperatura en lo que es la ropa. Pero si nos vestimos con blanco, esta radiación ya no va a existir, sino que se va a ver reflejada. Por eso en países del Oriente, donde hay desiertos, podemos observar a la gente que está vestida completamente de blanco, porque el blanco tiene esa característica principal, que puede reflejar toda la radiación proveniente del sol. Ahora, otro tipo de característica fundamental de la luz tiene que ver con la refracción. Como vimos también en guías anteriores, la refracción tiene que ver con la desviación de una onda cuando pasa de un medio a otro. En este caso, un ejemplo típico es cuando la luz pasa del aire al agua. Esta se va a ver desviada, y todo esto con respecto al eje normal. Esto quiere decir que cuando la luz entra con un ángulo, esta se va a ver desviada dentro del agua, y entre más denso sea el medio, por ejemplo, sea aceite o cualquier otro tipo de líquido más viscoso, la luz se va a ver más desviada. El ejemplo que podemos ver en imagen es el típico vaso de agua con un lápiz. Cuando introducimos el lápiz dentro del agua, este se va a ver como quebrado. Esto se debe a que la luz, cuando pasa al agua, se va a desviar. Por eso genera una imagen distorsionada más que nada, o sea, como cambiada. Y esto es lo que es el ejemplo de la refracción de la luz. ¿Cómo podemos observar esto en la naturaleza? Muchas veces no nos damos cuenta, pero dijimos que la refracción es cuando la luz pasa de un medio menos denso a otro más denso, o viceversa. Esta se va a ver desviada o va a cambiar de dirección. Cuando sucede esto en un medio material transparente, por ejemplo, una gota de agua o un trozo de cristal, la luz sufre otro efecto conocido como dispersión. Como dijimos anteriormente, la luz blanca contiene todos los colores, o sea, todo lo que es el espectro visible. Dependiendo del ángulo que incide en estos medios transparentes, la luz se va a desviar de tal forma que va a descomponerse en todos los colores que nosotros podemos ver. Entonces, cuando hay fenómenos de lluvia, por ejemplo, y hay sol, lo que generan estos rayos de luz es cuando inciden en una gota de agua, este rayo de luz se va a dispersar, o sea, se va a descomponer en todos los colores. Y como la gota de agua es circunferencial, o sea, redonda, una esfera, se va a generar el efecto arco iris. Entonces, como sabemos, el arco iris está compuesto supuestamente de 7 colores, pero en esos 7 colores vemos todo el espectro de luz visible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como podemos ver en la imagen en pantalla, la luz se va a descomponer y nosotros podemos observar todos estos colores. Pero dependiendo del ángulo en que incide la luz es lo que nosotros vamos a poder observar. Por eso en ocasiones vemos dos arcoíris, pero en realidad no son dos arcoíris, sino que es la refracción de la luz con respecto al ángulo que incide dentro de la gota, es lo que vamos a estar viendo. Y por eso distintos tipos de mitos con respecto a lo que es el arco iris. Nunca van a encontrar un inicio o un final, porque siempre va a depender del observador y del ángulo con el cual se está viendo este arco iris. Y con esto nosotros completamos lo que son las características y propiedades de la luz como una onda y como partícula. Ahora, cualquier duda, consulta, no duden en realizarla al profesor de asignatura en el horario designado. Nos vemos en un próximo video.